Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Educación del Futuro. Hoy vamos a explorar un tema realmente interesante, específicamente el cómo la tecnología se encuentra transformando la forma en la que aprendemos y sobre todo la forma en la que enseñamos. Soy Luis Pardo, estudiante del doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro y hoy quiero hablarles de un tema que de manera personal me parece fascinante. Específicamente en, ¿pueden las máquinas predecir quién va a abandonar la escuela? Tan solo imagínense por un momento un algoritmo que puede identificar a un estudiante que se encuentra en riesgo de deserción antes de que él mismo lo sepa. Suena un poco a ciencia ficción, ¿cierto? Pues bueno, la realidad es que esto es muy real y pues lo podemos realizar hoy en día. Vamos a explorar un poco en la investigación que me encuentro desarrollando en el doctorado, específicamente en este programa doctoral. Lo que nos encontramos realizando es un modelo predictivo basado en Machine Learning que no solo puede identificar o predecir las calificaciones, sino que tiene una connotación un poco más profunda, específicamente el análisis de las emociones de los estudiantes. Pero bueno, antes de entrar de lleno en materia, vamos a hacerle justicia al problema y me gustaría hablar un poco de la deserción escolar, ya que es mi variable principal, es mi problema principal y esto no se tiene que ver como una estadística más. Pero para ello, ¿qué es la deserción escolar? Literalmente la deserción escolar es un problema de escala global. Y cuando digo escala global, me refiero a que no solo afecta a estudiantes de ciertos sectores, sino que engloba realmente todos los contextos, desde escuelas rurales, de las más remotas, hasta las universidades metropolitanas más prestigiosas. Pero, ¿exactamente qué entendemos por deserción escolar? El referirnos a este término no es tan simple como el dejar de ir a la escuela, sino que los expertos la definen como la separación definitiva o temporal de un estudiante del sistema educativo formal. Y aquí viene una cuestión bastante interesante con respecto a este fenómeno, ya que esta separación puede ser temporal, o se hace que el estudiante puede regresar después, o espacial, o se hace que el estudiante solamente va a cambiar de institución. Aquí en esta definición de deserción escolar no se están incluyendo situaciones por enfermedades, accidentes u obligaciones que tengan que ver con un ámbito legal. Estamos hablando específicamente de decisiones de manera consciente o inconsciente de renunciar a aspiraciones académicas por parte del alumnado. Y bueno, los expertos también señalan distintos factores o causas que se generan, que generan la deserción escolar. No obstante, de las más tradicionales que podemos encontrar, hay múltiples, como pueden ser problemas familiares, dificultades económicas, falta en los planes educativos, deficiencias en la preparación docente, falta de metas claras, etcétera, etcétera. Realmente hay una lista bastante larga y compleja con respecto a las causas de la deserción escolar. Pero, aquí está el verdadero problema de mi investigación, el verdadero problema por el cual nos encontramos desarrollando esta tesis. Históricamente, sí, hemos estado tratando de resolver esta problemática de manera reactiva. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos resolviendo cuando el estudiante ya ha abandonado la escuela, cuando ha desertado de la escuela. Y nos preguntamos en ese momento, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? ¿Por qué se salió el estudiante? Estamos haciendo ese tipo de preguntas cuando el estudiante ya ha abandonado
No obstante, estamos dejando de lado otro tipo de cuestiones. No estábamos solventando la problemática antes de que pase. ¿Sí? ¿A qué me refiero? No nos estamos haciendo las preguntas de ¿y si pudiéramos cambiar esa narrativa? ¿Y si pudiéramos ser proactivos en lugar de ser reactivos? Y bueno, como les mencionaba, es aquí donde la investigación se pone realmente interesante. Pues resulta que las calificaciones no nos cuentan toda la historia. Estas variables que les he mencionado, tradicionalmente investigadas, no forman parte completamente de las causas por las cuales los estudiantes desertan. Imagínense esta situación. Dos estudiantes, ¿sí? Dos estudiantes que ambos tienen el mismo promedio, digamos 8 en general. Parece estar bien, ¿cierto? Pero uno de ellos realmente se siente completamente desconectado de la escuela. No tiene amigos, sufre de ansiedad y se cuestiona constantemente si es lo suficientemente bueno o inteligente para estar en la carrera en la que está. Por el otro lado, el otro alumno se siente parte de la comunidad, tiene una mayor confianza en sí mismo y tiene ciertas habilidades que lo ayudan y sobre todo metas claras con respecto a su futuro académico. Aquí les pregunto, ¿cuál creen que tiene más probabilidad de seguir estudiando? Investigaciones recientes han demostrado que ciertos factores relacionados con el aspecto psicoemocional y psicosocial tienen una mayor influencia en la deserción escolar de lo que pensábamos. ¿Como cuáles podemos estar hablando? Pertenencia a la escuela, autoeficacia, bienestar emocional y salud mental en general. Resulta que estos factores son más importantes para hacer predicciones más poderosas en cuanto a la deserción escolar que las mismas calificaciones por sí solas. Por ejemplo, hay un estudio en Noruega que encontró que problemas de salud como la angustia psicológica, enfermedades somáticas o incluso la misma obesidad están significativamente relacionados con un mayor riesgo de deserción. Pero bueno, aquí viene algo realmente que me parece importante. Hay algunas, por ejemplo, investigaciones que están investigando algo llamado capacitismo internalizado. ¿A qué me refiero con este concepto? Bueno, básicamente es cuando los estudiantes con distintas discapacidades empiezan a internalizar ciertos prejuicios que tienen sobre sus propias capacidades. Esto puede llevar a sentimientos de aislamiento, inferioridad y ansiedad que impactan directamente su rendimiento y permanencia escolar. Actualmente se tiene esta tendencia o se está indagando más en el aspecto de las neurodiversidades. Y es que hay alumnos, alumnas que tienen distintas formas de aprender y distintas formas de pensar y ver las situaciones. Estas formas muchas veces no empatan, ¿sí? No caben en los sistemas educativos tradicionales o en las formas tradicionales de impartir clases y muchas veces suelen ser rezagados o suelen ser discriminados con ciertos prejuicios. Esto obviamente les genera muchos malestares psicoemocionales que tienen que ver con la deserción escolar. Y bueno, esto es algo que todavía no de mi parte investigo profundamente en el si las personas con neurodiversidad tienen un mayor índice de deserción de las escuelas debido a pues todas estas características que engloban sus problemas de salud. Pero bueno, continuando un poco con esto, es aquí donde entra la magia del machine learning, ¿sabes? Ya que con respecto a lo que les digo podemos llevarnos una conclusión algo interesante. Si queremos predecir y prevenir la deserción escolar, necesitamos mirar un poco más allá de los números y las estadísticas, específicamente de las estadísticas sociodemográficas, económicas y las calificaciones por sí.
necesitamos entender al ser humano de manera holística, de manera completa y sobre todo qué hay detrás de cada estudiante. Y como les mencionaba, aquí es donde entra la magia del Machine Learning, amigos, donde realmente entran ese tipo de tecnologías a hacer su magia. Para los que no están tan familiarizados con el término Machine Learning o ese tipo de tecnologías, el Machine Learning es una subdisciplina de la inteligencia artificial. Ya han escuchado muchas veces ese concepto y ya saben qué es la inteligencia artificial. El Machine Learning lo que va a hacer es desarrollar algoritmos capaces de aprender a partir de una base de datos. Y a partir de este aprendizaje pueden hacer predicciones sin la necesidad de que se les programe explícitamente para cada tarea. Piénsenlo de esta manera. En lugar de decirle a la computadora si el estudiante tiene ciertas características, entonces va a desertar, le damos miles de ejemplos de estudiantes, miles de características, miles de datos de estudiantes que han desertado y que aún no desertan. Entonces lo que va a hacer el Machine Learning es encontrar patrones que nos digan por qué o cuáles son esas variables que se encuentran correlacionadas con la deserción escolar, sin la necesidad de que nosotros tengamos que estarle preguntando a la máquina. Esta investigación, como les menciono, la estamos explorando en el doctorado en tecnología educativa por mi parte y estoy a cargo, la tesis se encuentra a cargo de la dirección de la doctora Iliana Cruz Sánchez en esta universidad. Y bueno, estamos haciendo exactamente esto. Creando como tal, o más bien esperamos como producto final, crear un prototipo que logre integrar esas variables psicoemocionales para que los modelos de Machine Learning puedan hacerse más precisos en cuanto a la predicción. Como resultado, ¿qué esperamos? Un sistema capaz de identificar a estudiantes en riesgo de deserción escolar mucho antes de que los métodos tradicionales lo hagan. Pero lo más fascinante y lo más interesante de todo esto no es la predicción, sino lo que podemos hacer con esa información. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense por un momento que ustedes son directores, directoras de una escuela y que un lunes por la mañana les llega un reporte en donde dice que 5 alumnos se encuentran en riesgo de desertar de la escuela en los próximos 2 meses. De repente, ¿pueden actuar? ¿Pueden actuar con esta información? La respuesta es que sí, claro, podemos actuar porque sabemos que estos alumnos se encuentran en cierta situación. ¿Y qué podemos hacer a partir de esto? Implementar intervenciones personalizadas. Eso es un gran alivio, ya que a partir de esta predicción, a partir de este análisis, sabemos específicamente cuáles son aquellos malestares que están llevando al alumno a pensar en desertar o a que pueda más bien desertar en un futuro. Y las intervenciones personalizadas tienen una amplia variedad de usos y de características que nos van a permitir apoyar a los alumnos, como por ejemplo brindar apoyo emocional específico, lo que puede involucrar a las familias, puede conectar a estudiantes con mentores o con grupos de apoyo. Y la clave aquí está la intervención temprana, ya que es mucho más fácil ayudar a los estudiantes que se encuentran comenzando a sentirse desconectados y que tratan de convencer a alguien de que ya tomó la decisión de abandonar sus estudios. En otras palabras, los alumnos, podemos identificar a esos alumnos y salvarlos de la deserción buscando la mejor manera para hacerlo, la manera personalizada. Hay distintas implicaciones realmente con ese tipo de intervenciones. Una de ellas es, por ejemplo, la necesidad de ponerse a pensar en rediseñar políticas educativas, ya que aquí realmente necesitamos empezar a mirar otros aspectos en el ámbito académico que han sido rezagados por años y empezar a generar entornos escolares inclusivos y empoderadores
que apoyen al bienestar emocional de los alumnos, de los estudiantes. Y bueno, esto realmente me parece crucial, si se logra, crucial para ciertos resultados, ya que muchos investigadores siempre llegan como a la conclusión de que no se trata de reemplazar el juicio humano con los algoritmos, o sea, no se trata de tomar decisiones o que la máquina tome decisiones de esta índole, sino más bien de combinar este tipo de prácticas tecnológicas con la interpretación humana, ¿sí? Para que esto nos brinde una comprensión integral y holística de lo que sería el fenómeno de la deserción escolar y por lo tanto mejores soluciones. Por otra parte, mientras me pongo a reflexionar más sobre mi investigación, mientras les hablo sobre todo esto, me surge una pregunta muy interesante y me gustaría realmente que lo pongan en los comentarios, que abramos un poco de debate con respecto a esto, sobre todo para mis colegas que se encuentran laborando en el ámbito educativo. Estamos en el umbral de una revolución en cómo empezamos a entender la educación. Estamos empezando a ver una nueva forma de educación. Empezamos a generar una forma de sistema educativo a partir de todo esto, ya que por primera vez en la historia realmente estamos viviendo una gran revolución con respecto a esta explosión que estamos teniendo de la inteligencia artificial. Estas herramientas nos están empezando a ayudar a no solo entender cómo y qué aprenden los estudiantes, sino también a qué sienten mientras lo hacen, qué está pasando por sus emociones. Y aquí hay que recordar un aspecto, un pilar fundamental de la educación y del aprendizaje, ¿sí? Por si aún no lo saben, por si a lo mejor no se los dijeron en la universidad o en una especialidad, pero el pináculo, el pilar, la base fundamental del aprendizaje de nosotros los humanos son las emociones. Si nuestras emociones están desequilibradas, están de cierta manera no optimizadas o en cierto estado de malestar, eso va a tener un reflejo en nuestro aprendizaje, ¿sí? Y es algo que la educación realmente pasa de largo. Yo tengo toda mi carrera, me la he pasado investigando sobre aprendizaje, sobre emociones, sobre educación, y en ningún momento, en ningún sistema educativo, en ningún otro lado, se prioriza el bienestar emocional, el bienestar psicoemocional de las y los alumnos, y siempre miramos a si menganito o fulanito sacó 8, 9, 7, si gana poco, si gana mucho, si su familia es de allá, si su familia es de acá, pero nunca vemos el lado emocional de nuestras y nuestros alumnos, lo cual es y resulta ser fundamental para una calidad en su aprendizaje. Pero bueno, creo que este tema es para otra discusión que realmente me gustaría hacerlo. Voy a estar sacando distintos episodios de este podcast. Hablando de estos temas, igual si tienen algún tema pueden hacerlo en la caja de comentarios. Y me gustaría empezar a generar debate. Pero bueno, aquí es donde realmente les menciono donde se viene esta reflexión, ¿no? Sobre esta reflexión de si estamos en el umbral de una revolución en cómo entendemos la educación, ¿sí? En cómo vemos y cómo ayudamos a entender a que los estudiantes aprendan sin la necesidad, bueno, de lo que les acabo de decir. No obstante, queridos compañeros, surgen distintos desafíos, como por ejemplo, bueno, cuestiones de privacidad, que también es un tema bastante amplio, profundo de hablar, de cuestionarse y de llegar a ciertas reflexiones y soluciones, como por ejemplo también en cuanto a esto ya específicamente de mi tesis, el validar los modelos en distintos contextos culturales, la importancia de no estigmatizar a los alumnos
que se identifican como en riesgo, que esto pasa muchísimo aquí en el ámbito mexicano. No obstante, yo considero, y pues mucha gente lo ve así, que hay un potencial enorme en la aplicación, en el uso de estas herramientas. Estamos hablando de un futuro donde ningún estudiante puede quedarse atrás, ¿saben? Donde no los forcemos a permanecer en el sistema como tal, sino más bien que creemos las condiciones necesarias para que los alumnos elijan de manera consciente quedarse y prosperar en el sistema educativo. Así tal cual. Y bueno, no me quiero alargar más. Esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que esta conversación les haya hecho reflexionar tanto como a mí. La próxima vez sigan escuchando mi podcast sobre inteligencia artificial en la educación. Y recuerden, no se trata solo de hacer las cosas más eficientes. Se trata de hacer la educación más humana, más empática, más conectada con las necesidades de nuestros estudiantes. Y bueno, si les gustó el episodio, no olviden suscribirse, compártanlo, sobre todo con colegas educadores, padres de familia o cualquier persona interesada en el futuro de la educación y de la tecnología. Nos vemos para la próxima y recuerden, el futuro de la educación no solo es tecnológico, sino que es profundamente humano. Gracias.